Buen día, grupo, ¿cómo están? Espero en el Señor que estén bien, que se estén cuidando, que estén bien de salud, de ánimo. Hace poquito nos vimos por el Zoom y fue una linda experiencia que vamos a repetir. Pero bueno, hoy seguimos con nuestras clases así por medio de YouTube y vamos a continuar con lo que Mechi nos entregó la semana pasada. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta saber y siempre miro de reojo lo que nos pasa como sociedad en nuestro país. Y en el último tiempo he notado que hay como una intención de modificar la justicia en nuestro país. Imagínense que yo no voy a hablar de política, ni de política partidaria, ni si está bien o si está mal. De hecho, si yo tengo que pensar en la justicia, yo desde que tengo uso de razón, yo tengo 56 años y debe hacer más o menos 57 que escucho que la justicia en nuestro país no funciona, y mi opinión personal es que no solamente no es ciega, sino que no muda, sorda, qué sé yo. Es más, el problema es cuando la justicia es tendenciosa y pierde credibilidad, que es la base de su esencia, ¿no? Y, y bueno, esto tiene que ver un poco con la justicia humana, en la que el profeta Isaías hace muchos años atrás decía que era como trapo de inmundicia. Es decir, no debemos confiar en la justicia del hombre, pero sí en la justicia de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús nos enseñó en cuanto a las prioridades en la vida, Él dijo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no la justicia de los hombres. Hay que buscar la justicia de Dios, que es la que realmente vale la pena. Y esto lo comento porque la semana pasada Mechi nos introdujo en un tema muy lindo que tiene que ver con ese evento, ese acontecimiento en el que el Señor Jesús se encuentra con este hombre que era lisiado. El relato es el paralítico de Betesda. Y ustedes saben la historia, ¿no? Este hombre que durante 38 años de su vida vivió postrado, esperando que alguien lo ayude para introducirse en ese estanque en donde, según cuentan, un ángel pasaba de vez en cuando, sacudía las aguas y el primero que se metía en el estanque era sanado. Y claro, por la imposibilidad física, este hombre nunca pudo hacer nada. Pero ahí estaba Jesús. Y como siempre, Jesús lo encara, directamente le pregunta, ¿querés ser sano? Y este hombre dice, por supuesto, dice, el problema es que yo, por mi condición, no puedo ir solo hasta el estanque, ni tampoco tengo quien me meta en el estanque. ¿Cómo no voy a querer? Entonces Jesús le dice, bueno, mira, hace una cosa, levántate, toma tus cosas, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que este hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y claro, hubo revuelo, como siempre pasaba en el lugar en el que Jesús hacía sus milagros, hasta que llega esto a oídas de los judíos, que luego de una serie de episodios lo interrogan, le preguntan qué pasó, quién fue, y él dijo, fue Jesús. Y los judíos le salieron al cruce diciendo, pero vos no sabés que no es posible, no nos es permitido hacer cosas un día de reposo. ¿Cómo andás con tus cosas por ahí? Y la verdad es que cuando se enteran los judíos que Jesús había sido el que lo había sanado, van y lo encaran. El Señor Jesús ya venía haciendo unas cuantas cosas en el lugar y la verdad que más de uno ya tenía ganas como para tratar de condenarlo y enjuiciarlo y todo lo demás. Entonces esto le vino como anillo al dedo porque Jesús no solamente trabajó un día de reposo, sino que también él se equiparó a Dios diciendo que era su hijo. Lo que a mí me llama la atención, y ahora vamos a analizar el pasaje que yo no puedo dejar pasar por alto, y es porque debo confesar que para mí fue un cachetazo de Dios, por decirlo de alguna manera, es pensar que este hombre durante 38 años de su vida nunca nadie hizo nada por él. Y cuando alguien hace algo en ayuda de él, enseguida, ¡paf!, le caen con el peso de la ley. Y yo pensaba cuántas veces nosotros, quizás consciente, quizás inconscientemente, pero caemos en el mismo error. Estamos durante muchísimo tiempo sin hacer nada, pero cuando vemos algo por ahí que no nos gusta, enseguida aprovechamos y caemos con todo el peso de la ley.
Dios quiera que esto no sea lo que nos atañe a cada uno de nosotros, sino que podamos ver qué es lo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Como yo les decía, el Señor Jesús estaba siendo buscado, lo querían perseguir para enjuiciarlo, para condenarlo. Y a partir del versículo 19, que es el siguiente al que dejó Mechi la semana pasada, el Señor Jesús hace su defensa en cuanto a estas cosas por las cuales se lo juzgaba. Pero fíjense una cosa que me parece fantástica. Él no hace su defensa en cuanto a lo puntual de violar o no violar el día sábado, sino que él se defiende desde la autoridad, desde su lugar, desde su testimonio. Y ¿saben una cosa? La enseñanza del Antiguo Testamento con respecto al día sábado no era lo que Jesús estaba violando. Él estaba transgrediendo estas cuestiones que tenían que ver con las tradiciones rabínicas de ese tiempo. No era que estaba violando la ley, violaba las costumbres, las tradiciones. Por eso es tan importante ver cómo Jesús pone en claro su lugar y a partir de ahí contesta lo que él tiene para decir. Lo que me gustaría decirles es que a partir del versículo 19 hasta el versículo 24, el relato del Señor Jesús, si me permiten decirlo de esta manera, es el mejor mensaje cristológico que quizás se encuentre en toda la Escritura. La cristología es la parte de la teología que estudia al Señor Jesús en cuanto a su naturaleza humana y al mismo tiempo su naturaleza divina y cómo se entrecruzan estas naturalezas entre sí, ¿no? Y el Señor Jesús en este acto, él defiende su postura planteando que esa ley no le alcanza a él porque él era Dios. Imagínense ustedes que si estos muchachos estaban un poco molestos, después de haber escuchado todo este relato, seguramente habrán quedado peor. Pero si me aceptás una sugerencia, yo no lo voy a leer por amor al tiempo y porque quisiera que quede claro bien estos temas, yo te invito a que vos leas todo el capítulo 5. Mirá, agarrá papel y lápiz y léelo y anotá, porque realmente las verdades profundas que tiene este pasaje nos sirven a cada uno de nosotros como base de nuestra doctrina, como base de nuestra fe. Porque hay algunos que nada tienen que ver con lo que Dios enseña, que le quitan cierto lugar a Jesús en cuanto a Dios. Pero hoy vamos a ver que Jesús en todo momento se equiparó a Dios y les contesta a los judíos de esta forma. Pero déjenme decirles que hay 4 o 5 aspectos que yo quisiera resaltar para que nos quede en el conocimiento en esta mañana. Quizás no tengamos una aplicación muy práctica como tenemos siempre, pero está bueno también, por lo pronto me parece a mí, está bueno también sentar bases sólidas en cuanto a lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos y sabemos por la autoridad de la Biblia que Jesucristo es Dios, que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en esta mañana vamos a ver Dios Padre y el Hijo y cómo se conectan entre sí. Para no leer todo, yo les voy a leer de distintos versículos que los vamos a poner por acá para que ustedes los puedan leer y vamos a ver algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, en el versículo 17 y en el versículo 18 dice así la palabra de Dios. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En estos 2 versículos, el Señor Jesús está planteando que Jesús y Él como Hijo era igual a Dios el Padre en lo personal, en su persona. Eran exactamente lo mismo. Y les explico esto por qué. Miren, la observancia del día de reposo en los tiempos de Jesús dentro de la doctrina judía era el principal motivo de la adoración. Ellos
adoraban, honraban el día de reposo, por eso eran tan inflexibles a la hora de controlar que nadie haga nada durante ese día. Ahora, la respuesta que el Señor Jesús le da, le deja bien en claro que el día de reposo es para los hombres y no para Dios. El día de reposo no fue instituido para beneficiar a Dios, sino fue instituido para beneficiar al hombre. Yo tengo acá una serie de versículos anotados que los voy a leer para no equivocarme y que son fundamentales. Miren, Marcos 2:27, el Señor Jesús deja en claro que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, la restricción de trabajar no era para Dios, era para los hombres. No se le exigía a Dios descansar. Cuando vemos la creación, el mismo Dios Padre, después de haber creado, toma el séptimo día para reposar de la obra que Él hizo. No era porque Él estaba cansado. Dios no se cansa, dice la Biblia, no se fatiga, no desfallece. Es decir, Dios no necesita el descanso. Dios instituyó el día de descanso para que el hombre, después de trabajar, tenga un día separado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le está diciendo, miren, mi Padre trabaja todos los días y yo también hago lo mismo. Lo bueno es que Dios bendijo el día sábado, lo separó, lo santificó para que el ser humano pueda disfrutar de él. Pero esa cuestión legal a Dios no le alcanza. Y cuando el Señor Jesús le está diciendo que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, lo que le está diciendo es, mi papá y yo, o Dios el Padre y Dios el Hijo, no nos toca esta ley a nosotros, porque así como no le corresponde a Dios, tampoco me corresponde a mí. Las palabras del Señor Jesús, sin lugar a dudas, estaban orientadas a reprender y a, en alguna manera, castigar o juzgar la actitud hipócrita que estaban teniendo los judíos, porque en alguna oportunidad, más adelante lo vamos a ver, el Señor Jesús le dice, ustedes me dicen a mí que yo trabajo los días de reposo, devolviéndole la salud a un hombre, y ustedes también se preocupan por circuncidar a las personas los días de reposo para cumplir la ley. Es decir, no me vengan a correr con estas cosas, lo que a ustedes les molesta es que yo estoy demostrando que soy igual a Dios. Así que Dios Padre y Dios Hijo son iguales en persona. Versículo 19 y versículo 20 dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y son mayores las obras que estas, las que Él mostrará. De modo que ustedes se van a maravillar. Ningún hombre, ningún simple mortal, ni en aquella época, ni en esta, ni en la que fuere, podría adjudicarse el título de Dios. Imagínense que en aquel momento afirmar ser Dios era una blasfemia, como sería hoy en día. Era escandaloso para los judíos que una persona pueda decir que era Dios. Por eso tanto les molestaba este tema. Por lo tanto, si ellos no habían interpretado lo que Jesús le estaba diciendo, seguramente Jesús no iba a tener ningún problema en volver a resaltarle que Él era Dios. Por eso utiliza esta declaración bien enfática, bien firme, diciéndole, de cierto te digo, que no puede hacer nada
el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso también hace. ¿Qué le está diciendo? Bueno, no solamente el Padre y el Hijo son iguales en persona, el Padre y el Hijo también son iguales en sus obras. El Señor Jesús utilizó estos términos bien firmes y definidos para demostrar que nada hace el Hijo que no pueda hacer el Padre, porque había entre ellos una armonía perfecta. Todo lo que el Padre hace, dice la Biblia, también lo hace el Hijo. Y saben una cosa, Jesús le estaba mostrando que entre el Padre y el Hijo existía una unidad que ellos no podían comprender. Cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, allí en Juan 17, en algún momento vamos a verlo cuando nos toque llegar a ese capítulo, Él ora por sus discípulos y le dice al Padre, Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como vos y yo somos uno. ¿Sabes para qué? Para que el mundo crea que vos me enviaste. En la oración que el Señor Jesús tiene con su Padre, le está pidiendo que vos y yo, como los discípulos en aquel momento, tengamos una unidad, una uniformidad, que seamos todos de la misma forma para que el mundo crea. Y sin lugar a dudas, Él dice que todas las cosas que el Señor Jesús hizo, los discípulos y los judíos iban a ver cosas mayores a partir de esa ocasión. Pero dice el versículo 21, para no pasarnos tanto en el tiempo, dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Jesús y Dios Padre y Dios Hijo son iguales en persona, son iguales en obras y también son iguales en poder. El Señor Jesús le está afirmando la igualdad con Dios, diciéndole que Él también podía hacer las obras que hacía Dios, que el poder que Dios había tenido en su antigüedad, Él también podía tenerlo. Miren, hay un pasaje hermoso, hay una oración fantástica que seguramente ustedes han leído, y es la oración que Ana tiene cuando le nace Samuel, después de tanto esperar. Y en su oración Ana le dice a Dios, yo sé que tú Jehová, eres el que mata y el que da vida, el que hace descender al Seol y al que lo saca. En la antigüedad, en reiteradas ocasiones, Dios devolvió la vida y dio la vida a aquellos que no la tenían. En el episodio de Elías, el profeta Elías, cuando estaba con la viuda de Sarepta, que se le muere el hijo, Dios resucita a su hijo para que esta mujer no esté sola. Un poco más adelante, Dios le concede a la mujer sunamita un hijo más allá de haber tenido una edad avanzada. Es decir, podemos encontrar un montón de historias en donde vemos que Dios es el Dios de la vida. Pero ¿saben una cosa? Jesús le está diciendo, así como mi Padre tenía poder en la antigüedad, yo también tengo el mismo poder hoy en día. Y por eso más adelante, en todo el peregrinado del Señor Jesús, Él demostró que tenía poder sobre la muerte, porque vamos a ver más adelante que cuando Jesús le devuelve la vida a Lázaro, o cuando Jesús le devolvió la vida a la hija de Jairo, o cuando Jesús le dio la vida a la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Es decir, hay ejemplos en la Biblia en donde Jesús mostró el poder igual a Dios devolviendo la vida. Pero déjame decirte también que Jesús no tiene solamente poder sobre la vida física, sino que también tiene poder para dar vida espiritual a aquellos que se encuentran muertos. Hemos visto hace poquito el encuentro del Señor con la mujer samaritana. Él le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Jesús y Dios igual en poder. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo. Jesús es igual a Dios en su juicio. La autoridad que Jesús tenía para dar vida espiritual a quien Él quisiera, a quien Él elija, es coherente con la autoridad que Él tiene para juzgar a toda la humanidad en el final de los tiempos. Cuando vimos el capítulo 3 de San Juan, después de ver el versículo tan conocido de Juan 3:16, en el versículo 18 dice Jesús: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren, dice la Biblia que Dios es el juez de toda la tierra. Pero dice Jesús, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Pero hemos estado hablando de la armonía, de la igualdad, de la paridad entre el Padre y el Hijo. Y déjame decirte que si bien es cierto que el Señor Jesús no vino en su primera venida para juzgar al mundo, el rechazo a su mensaje de amor, de arrepentimiento, de perdón, implica un juicio. Por eso es importante saber en este día que el Señor Jesús nos ofrece hasta el día de hoy la posibilidad de ser salvos. Pero si nosotros no creemos, la condenación, el juicio, vendrá sobre aquellos que no han creído en el Hijo de Dios. Y para terminar, versículos 23 y 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. El propósito de Dios Padre en encomendarle obras y juicio a Jesús es para que todos honren a su Hijo del mismo modo que honran a Dios el Padre. Es lo más coherente que si honramos a uno, honremos a otro. Si glorificamos a uno, si le damos gloria a uno, le demos gloria al otro. Si adoramos a uno, adoramos al otro, porque es lo mismo. Pero déjame decirte que si nosotros le rendemos a Dios, a Jesús el honor que Él merece, no disminuye el honor que Dios tiene, porque son lo mismo. Por eso dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y sabes una cosa, todos estos hombres que buscaban perseguir y tratar de enganchar y hacerle pisar el palito para poder condenarlo, enjuiciarlo y matarlo al Señor Jesús, nunca entendieron que el honor que ellos decían darle a Dios el Padre no servía para nada, porque no le daban el mismo honor a su Hijo Jesús. Y la verdad es que no podemos separar los tantos. Cuando adoramos a Dios el Padre, también lo hacemos con Dios el Hijo. En ese sentido, como hemos visto, en el honor, en el merecimiento, son exactamente iguales los dos. Ahora, yo quisiera decirte en esta mañana, porque el tiempo pasó y la verdad que a lo mejor fue un poco, no fue tan amena la charla como a mí me gusta hacerla, pero me parece importantísimo que podamos entender estos puntos, porque cuanto uno más conoce a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, es cuando más de nosotros tiene que salir un reconocimiento, un agradecimiento, una profunda adoración a Él.
Miren, las afirmaciones que el Señor Jesús hizo en este pasaje nos llevan a nosotros a tomar una definición en nuestra vida. Dice el Señor Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en esta mañana el Señor nos da la posibilidad de que vos y yo, ahí donde estamos, desde nuestro lugar, podemos darnos cuenta la grandeza de este Dios y el amor infinito de este Hijo Jesús, que dio su vida por amor a vos y por amor a mí. Quiera Dios que en esta mañana podamos entender estas palabras que hemos compartido y podamos darle valor a este Jesús, que es igual a Dios en persona, en obra, en juicio, en poder y en honor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, para que su palabra pueda servir a cada uno de nosotros, para valorar lo que tenemos y para darle honor y honra a aquel que merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Que el Señor te bendiga mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Nos encontramos Dios mediante el próximo domingo. Gracias.